Alábale con música, su excelencia proclamar. Mira lo que ha hecho Dios, nuestros pecados Él cargó. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando? Estamos estudiando el libro de Filemón. Esta historia de un hombre con su esposa y su hijo que tenían un esclavo. Y este esclavo, llenándose en alguna forma de rencor o de problemas en su corazón, decide huir de la casa, dejando al amo Filemón lleno de deudas, con un problema económico parece ser bastante fuerte. Este esclavo se llamaba Onésimo y al huir llega a Roma, donde se encuentra con el apóstol Pablo, quien le predica de Cristo. Y ahora este hombre convertido, Onésimo, se enfrenta con el asunto de qué va a hacer con aquel daño que le hizo a su amo Filemón. ¿Va a regresar o no? ¿En qué condiciones lo hará? Y entonces la carta que usted y yo tenemos en nuestra Biblia, que se llama Filemón, la escribe el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma a su amigo Filemón, que vive en la ciudad de Colosas. Y la escribe porque está enviando de regreso al esclavo Onésimo para que se reconcilie, básicamente. Así que de esta sencilla carta, tú y yo aprendemos hoy, en el siglo XXI, cómo desarrollar relaciones sanas. Y van a estar viendo en las pantallas algunas ayudas, no son muchas en esta ocasión, pero hay algunas ayudas allí para usted y para mí. Y en este proceso de cómo construir relaciones sanas, estamos platicando y aprendiendo de cómo tratar con las ofensas. Las ofensas las estamos equiparando, estamos haciendo una analogía con un virus. ¿Cuál será hoy por día el virus más famoso? Siempre hay uno que es famoso. ¿Cuál será hoy en día el más famoso? ¿Cuál? Zika o el chikungunya, ¿verdad? Que son transmitidos por el mismo mosquito, la hembra de un mosquito. Y es lo interesante, estamos viendo cómo funciona un virus, cómo funciona una infección, cómo se contagia un parásito. Y entonces, haciendo analogías de esto, estamos aprendiendo muchísimo cómo tú y yo podemos tratar con las ofensas. No puedo regresarme a todo lo que hemos visto, pero déjeme hacer un recuento breve de lo que vimos precisamente la semana pasada a través de un video. Dijimos que las ofensas son como si fuera un virus que está flotando en el aire. Tú estás expuesto y yo a ser ofendidos todo el tiempo por cualquier cosa. ¿Se acuerda que hay 4 maneras de ser ofendido? Por lo que me dicen y por lo que no me dicen, por lo que me hacen y por lo que no me hacen, o sea, por todo, ¿verdad? Tenemos potencialmente la posibilidad de ser ofendidos. ¿Cómo se contagia este virus? ¿Cómo es que una persona puede terminar siendo alguien que está completamente infectado con el virus de la ofensa y hay amargura y odio en su corazón? ¿Cómo es que se contagia? Aprendimos que el virus entra por los sentidos. Primero, tú y yo estamos expuestos a ver cosas, a oír cosas por el olfato, el gusto, el tacto. Las ofensas están volando a nuestro alrededor y te llegan en forma de alguien que no te saluda, en forma de alguien que te ve feo. ¿Entienden, hermanas, cuando decimos que alguien nos barrió o nos tijereó? ¿Saben eso? Yo sé que los varones no saben de qué hablo, pero las hermanas me entienden. Con la mirada te examinan qué ropa traes y todo, y los zapatos, y se acuerdan las mujeres que se lo trajiste la semana pasada, ¿verdad? Y están checando todo. Y entonces con esa mirada yo puedo ser ofendido porque lo vi. Porque a la hora de saludar a alguien me dejó con la mano extendida. Iba pasando una persona que me dijo con permiso en lugar de con permisito. Y a mí me gusta que me digan con permisito, y la ofensa puede llegar ahí a mi vida. Pero la ofensa en el nivel de los sentidos no se queda allí. Después baja al alma. ¿Dónde es el primer lugar donde esa ofensa que entró por los sentidos, si no se rechaza, dónde se aloja? ¿Se acuerda? En la mente. Es decir, nos enojamos y ya se metió a mi mente y estoy pensando, ¿por qué esa persona no me saludó? ¿Cómo es posible que ese hombre que le presté dinero me da la vuelta cuando lo quiero saludar? Y se nos va a la mente. En la mente usualmente nos molesta con pensamientos que están allí recurrentes, pero lo podemos sacar, podemos lidiar con ello y arreglar la ofensa y no ser infectados. Pero si tú
recibiste una ofensa por los sentidos y luego bajó a la mente y no la sacas de tu vida, la ofensa llega al alma, pero más profundo. ¿Se acuerda dónde va? Al corazón. Se aloja en el corazón de una persona y en este nivel, por supuesto, lamentablemente, la persona que ha tenido una infección ya de una ofensa que entró por los sentidos, llegó a la mente y bajó al corazón, esta es la que diríamos que es una persona que ya está ofendida, ya anda herido o herida. Pero, interesantemente, la ofensa, el virus, cuando se contagia, no se queda allí. No es el único lugar al que la ofensa se dirige. De hecho, la ofensa va a estar buscando todo el tiempo llegar más profundo. En el nivel de los sentidos, cuando llega la ofensa, tú la puedes desechar, o quizás te queda una cicatriz, o si alguien te golpeó sin querer o queriendo, te queda en lo físico. Pero cuando baja el alma, esa ofensa ya se hace una herida que traemos aquí. Pero si no es desechada, la ofensa puede llegar todavía a un nivel mucho más profundo, que es al nivel del espíritu. Y cuando la ofensa llega al nivel del espíritu, aquí es cuando se causan problemas bien serios, porque la persona ya no anda solo lastimada con los demás, sino que ahora la persona duda, y duda de Dios. ¿Quién es Dios? Duda de su palabra y duda de la identidad que la persona tiene en Cristo. Y esas son el tipo de ofensas que Jesús dice que hacen tropezar a la gente. O sea, usted va a ser contagiado con la ofensa cuando entra por sus sentidos, baja a la mente, luego desciende al corazón y la ofensa puede llegar hasta el espíritu, causando que usted sea afectado en su fe. Lamentablemente, mis hermanos, eso no es todo lo que una ofensa hace. Una ofensa va todavía mucho más profundo. Y una ofensa tiene un proceso bien definido que tú y yo podemos encontrar en la Escritura de cómo hace, cómo procede la ofensa, cómo funciona la ofensa. Y le voy a pedir, por favor, para que veamos juntos el ejemplo de cómo una ofensa va llevando diferentes pasos y qué es lo que produce en la vida de la gente. No tenemos mejor ejemplo en la Biblia que el que vamos a ver hoy. Me parece que hay otros, pero este es uno de los mejores ejemplos. Mientras, por favor, usted ayúdeme a ir en su Biblia al primer libro de Samuel, por favor. Mire, lo que vamos a hacer es, empezando en Primera de Samuel 9, te voy a contar cómo es que una vez que la ofensa llega, cuál es el proceso de incubación. Déjame explicarte así rapidito con un ejemplo de un parásito. Por ejemplo, la malaria. La malaria es un bicho, ¿verdad? Es un parásito que existe por ahí, anda en su forma natural, pero se contagia al hombre a través de la picadura de un mosquito hembra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los mosquitos, los zancuditos. Es el mismo mosquito que transmite la chikungunya o el dengue o el zika, ¿verdad? Que es otro nuevo. Pero una vez que el bicho entra, fíjense las etapas. Lo tiene el mosquito infectado, nos pica y al picarnos, en la saliva de ese zancudito, de ese mosquito, está el bicho y se mete al torrente sanguíneo. Entonces, del mosquito pasa a nuestro torrente sanguíneo. De nuestro torrente sanguíneo, este bicho lo que hace después es que va y se aloja en el hígado, en las células del hígado, y se empieza a reproducir adentro de las células del hígado. Estoy hablando de la malaria. Entonces fíjense, 3 etapas. Empezó en un mosquito, después entró al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo se va y se aloja en las células hepáticas del hígado, y después de un tiempo, cuando madura, este parásito revienta las células del hígado y se vuelve a soltar en otra etapa este parásito en el torrente sanguíneo, y ahora ataca tus glóbulos rojos. Entonces observa las etapas. Empezó con el mosco, se fue al torrente sanguíneo, luego al hígado, sale del hígado y ataca, por meterse al torrente sanguíneo, los glóbulos rojos. Cuando empieza a crecer en los glóbulos rojos, toma una forma de un anillo.
algo espantoso este parásito. Y se empieza a reproducir allí, y al reproducirse de esa manera, revienta los glóbulos rojos, y ahora el parásito en otra forma distinta se libera en el torrente sanguíneo, de manera que viene otro mosquito, te pica y adquiere, si no estaba infectado el mosquito, al picarte a ti, agarra el parásito que ahora madura en otra etapa en ese mosquito hembra. Fíjense cómo este parásito comenzó en un mosquito, entra al torrente, baja las células del hígado, las revienta, regresa al torrente, invade los glóbulos rojos, se desarrolla allí en un como anillo, revienta los glóbulos rojos, se riega en el torrente y viene otro mosquito, pica y él otra vez madura el parásito, listo para picar a otra persona. Ahora usted dice, ¿y yo qué? Yo no tengo malaria. Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Pero la pregunta es esta: una vez que entra una ofensa, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuáles son las etapas de incubación que tiene una ofensa? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Tiene, interesantemente, 7 etapas. Vamos a ver el día de hoy 3, ¿sale? La primera cosa que hay que comprender es que nosotros no nacemos con ese virus, no nacemos con la ofensa, ¿sale? El bebé quizás la primera vez que se ofende es cuando quiere tomar lechita de mamá y no está mamá y grita y llora, pero no nace nadie de ustedes y yo con el virus de la ofensa. ¿Cómo es que una persona que está completamente sana, limpia de corazón, con muchos amigos, puede terminar en algún punto, fíjese lo que voy a decir, buscando matar a alguien? De ser alguien súper amigable, una hermana linda, muy bonita, sonriente, con muchos amigos, ahora está buscando asesinar a alguien. Y usted dice, ¿cómo, hermano? ¿Qué le pasó? ¿Se droga o qué pasó? No, el virus de la ofensa tiene un periodo de incubación, un ciclo de vida que empieza en un lugar y termina en otro. Y vamos a verlo con el ejemplo de Saúl en sus Biblias. Primera de Samuel, si me acompañas, en el capítulo 9 nos cuenta de este hombre. Ahora, lo que te voy a pedir que hagamos es con mucha rapidez, te voy a pedir que me sigas porque voy a ir brincando en versículos que nos relatan la historia de Saúl, pero a grandes rasgos. Y luego vamos a llegar a un pasaje. Vamos a comenzar en el capítulo 9, donde se nos presenta en la historia bíblica a este hombre llamado Saúl. Dice el verso 2, y tenía él, está hablando de Cis, tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Ahora, ¿cómo era este hombre llamado Saúl? ¿Cuántos jóvenes y hermosos hay aquí? Eso, hermanos, muy bien. Solo eso de Saúl, no lo demás, ¿ok? Se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces imagínate a este joven Saúl, carismático, bien alto. No sé por qué el autor le dijo joven y hermoso. No me diga, ¿cómo era, hermano? No sé, pero era joven y hermoso, ¿sale? Alto, un hombre con carisma, era querido por la gente. Este hombre Saúl, ¿qué más nos dice la Biblia? En el verso 17, brinca rapidito al verso 17. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, fíjate, le dice a Samuel, de Saúl le dice, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. O sea, fíjate, a este grandulón carismático, Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel. Capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, una botellita, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Es decir, este hombre comienza como alguien limpio, muy hermoso, joven, escogido por Dios, ungido por Dios, un líder para ser el rey de Israel. Capítulo 10, verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y atención a esa frase, serás mudado en otro hombre. Porque Saúl decía, ¿cómo le voy a hacer para ser el rey? Y le dice Samuel, no te preocupes, va a venir el Espíritu de Dios sobre ti, te va a dar poder y te va a transformar.
Entonces, imagínense a Saúl, por favor. Un hombre alto, líder, carismático, rey de Israel, ungido. Viene el Espíritu de Dios y lo transforma en otro hombre. Nos dice ahí el versículo 7: cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Verso 9, 1 Samuel 10:9. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Va formando su imagen de Saúl, ¿sí? Un líder carismático, usado por Dios, ungido por Dios, llamado por Dios, que está puesto como el rey de Israel. Y Dios a través de Samuel lo unge para que se convierta en el rey. La costumbre en aquellos días era que si por alguna causa alguno de ustedes fuera nombrado rey de senda de vida, todas las células vendrían en grupito y le entregarían un regalo, un presente, un escudo, una espada, 10 chivas, 2 gallinas, 3 Coca-Colas, yo no sé. Pero vendría, ¿te imaginas la célula X con su líder? Oh, hermano, ¿verdad? Mario, te felicitamos que ahora eres rey de senda de vida. Aquí están nuestros regalos. O sea, le presentaban sus respetos. Checa qué sucede en capítulo número 10, allí mismo donde estás, pero el verso 24. Atención aquí, te voy a pedir que me sigas. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! ¿Te imaginas cómo se sentiría Saúl ese día? Wow, y te puedo decir que caminaba muy erguido, ¿verdad? Muy alto, porque era muy alto. ¡Viva el rey!, dice el pueblo. Sigue leyendo verso 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyas corazones Dios había tocado. Ahora, si traes una pluma o un lápiz, subraya lo que viene enseguida. Bien importante. 27. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron, ¿qué dice tu Biblia ahí? En poco. ¿Te imaginas esa conversación? ¿Este nos va a salvar? ¿Este es nuestro líder? Dice que le tuvieron en poco. ¿Qué significa eso? Menospreciarle. Se reían de él, a lo mejor le hacían gestos con las manos, con la cara, se burlaban, hacían sarcasmo. Atención, está Saúl, el escogido de Dios, ungido por Dios, y ahora alguien le avienta una ofensa. Lo quieren contagiar con el virus. Si fuera la imagen de la semilla y la maceta, tu corazón es una maceta, alguien le quiere plantar a Saúl una semilla de amargura. ¿Sí o no? Porque dice que hubo unos hombres malvados que dijeron: este nos va a salvar, y lo menospreciaron. Pero por favor, agarra tu pluma y subraya la última frase de ese versículo. ¿Qué dice la última frase? Mas él disimuló. ¿Sabes qué hizo Saúl ese día cuando lo coronaron rey y esa gente malvada se burló de él? ¿Qué hizo Saúl? No importa, no pasa nada. Déjame leerte otras versiones. Algunos hombres perversos dijeron: ¿cómo nos va a salvar este? Lo despreciaron y no le ofrecieron ningún presente. Y luego dice la Biblia: pero él no se dio por enterado. ¿Te los imaginas allá burlándose, tirándole la ofensa? ¿Y qué hace Saúl en ese momento? No pasa nada. Quizás alguien le dijo: jule, manito, ¿te acuerdas del incitador? Lo que te andan diciendo. Y Saúl, ¿qué? ¿Quién me anda diciendo? No pasa nada. Lo disimuló. Dice otra versión: ciertos hombres indignos dijeron: ¿cómo pudiste salvarnos? Lo menospreciaron y no le trajeron presente alguno, mas él guardó silencio. Otra versión dice: y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Una más, Saúl los ignoró. Y otra versión diferente: a pesar de ello, Saúl no dijo nada. Aquí Saúl le avientan la ofensa, llega por los sentidos, y ¿qué hace? Se defiende.
la deja pasar. Ve la ofensa que viene y en lugar de abrir el corazón y el espíritu y el alma y decir, dale aquí derechito, ¿qué hace Saúl? Se agacha. ¿Ha visto boxeadores? Buenos boxeadores. Un buen boxeador no solo pega bien. ¿Qué hace un buen boxeador? Se defiende bien, cabecea. Saúl aquí cabeceó la ofensa. No puso la cara. A ver, pégame a ver si puedes, sí es cierto. Cabeceó. Saúl empezó bien. Saúl hizo lo correcto al principio. Lo que tú y yo tenemos que hacer es esquivar la ofensa. Entonces, todo comienza en estos niveles con una ofensa que se lanza a una persona. Bueno, en tu Biblia, si estás en el capítulo número 10, avanza por favor al capítulo 11. Te voy a pedir que hojees tu Biblia. Capítulo 12, discurso de Samuel al pueblo. Capítulo 13, hay una guerra con los filisteos. Discúlpeme que avance tan rápido. Pero en el capítulo 15, a Saúl le pasa algo. Este hombre se endurece contra Dios, desobedece a Dios y es desechado de ser rey. Y al ser desechado de ser rey, este hombre empieza una transformación en su corazón que le baja las defensas. En lugar de defenderse contra el virus de la ofensa, ahora Saúl está expuesto. ¿A qué me refiero? Dios, al desechar a Saúl, mete en escena a un jovencito, probablemente de 16, 17 años, que se llama David. Este jovencito era el octavo de 8 hermanos, el más pequeñito, despreciado también por los hermanos. Chiquito, el joven, pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su padre. Y Dios, en su soberanía, decide escoger a este chamaco para ser el siguiente rey de Israel. ¿Cómo lo presenta ante el pueblo? Pues sucede que los filisteos estaban atacando a Saúl y a su ejército. Y había un gigantón que se llamaba Goliat, los desafiaba. David dice, ¿cómo se atreve este incircunciso a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Toma una honda en la mano y arroja una piedra, la clava en la frente, derrota al gigante, toma su espada, le corta la cabeza, sí está sanguinario el asunto, y luego el pueblo de Israel obtiene una gran victoria sobre los filisteos. Cuando el pueblo de Israel va regresando a su tierra, obviamente con una gran victoria, te voy a pedir por favor que leas en tu Biblia Primera de Samuel, capítulo número 18. En Primera de Samuel, capítulo 18, dice el verso 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día, está hablando de David, ¿sale? Saúl tomó a David y no lo dejó volver a la casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, porque ahí está dándole una demostración de honor, porque es las espadas y la ropa del príncipe de Israel. Verso 5, mucha atención aquí. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Estoy en Primera de Samuel 18:5. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. ¿Y qué dice? Era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mire atención con esto. David en ese momento era como un trofeo para Saúl, porque era el muchacho que Dios había usado para darles victoria a ellos. Entonces, cuando el ejército ganaba, ¿a quién le aplaudían? ¿Al rey? Claro. Oh, rey, nos has dado una gran victoria. Sucede que adoptan a este muchacho, lo traen con el ejército, lo ponen como capitán, y cuando van entrando a la ciudad pasa lo siguiente, verso número
Verso número 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos. ¿Te imaginas la escena? Se van acercando en el caballo, el rey va al frente, los ejércitos atrás, prisioneros, botín, el botín de guerra, quizás la cabeza de Goliat la traía David en la mano. Y empieza a salir el gentío de la ciudad de Jerusalén aplaudiendo y con panderos y el griterío, porque había habido una victoria y recibían al rey Saúl. Pero dice nuestra Biblia de una forma interesante allí, dice que lo recibieron con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, y David. No contaban con su astucia. Está contentísima la gente, pero están diciendo: wow por nuestro rey. Saúl, que estaba medio acobardado ahí, no le quería entrar, ¿se acuerdan? A Goliat. Ese mató 1000, es buenísimo. Pero David, ese se echa 10,000. Imagínense un corrido. Imagínense, si quieres reggaetón, está bien reggaetón, lo que quieras, pero una canción que dice: Saúl es bueno, pero David es buenísimo. Saúl es el rey, pero David es el papá del rey, o algo así, ¿no? Una canción que es otro dardo de ofensa para Saúl. ¿Qué hizo la primera vez cuando estos malvados menospreciaron a Saúl? Le atiraron la ofensa. ¿Qué hizo Saúl? Cabeceó, se agacha y dice: lo disimula, no lo toma en cuenta. Pero ahora va entrando en el caballo. Davidcillo anda por ahí atrás, quizás con la espada y la cabeza de Goliat, a lo mejor arrastrando, porque era una cosa gigante aquello. Y cuando escucha los cantos, dice el verso 7: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y aquí está la cosa, el versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera. Entonces, vamos a entender esto aquí. El paso número 1 que toma el virus es cuando en cada situación donde tú estás, alguien te lanza una ofensa. Te menosprecian o te agreden con palabras o te hacen algún daño físico o no te toman en cuenta. El ascenso que te tocaba se lo dieron al otro, ¿verdad? Algún reconocimiento que tú esperabas no te lo dieron. Todo, no sé si lo tenemos aquí, pero todo empieza con la ofensa. Ese es el primer paso que adquiere el virus. Situaciones donde alguien te va a estar tirando esos dardos de ofensa para infectarte con ese virus. Entonces, miren, por favor, necesitamos empezar reconociendo cuántos de nosotros estamos en ambientes donde el virus vuela a cada rato. Estás en situaciones de tu trabajo donde hay un pique entre la señora que está cosiendo aquí y tú, porque trabajas en la maquila y ella hace 20 pantalones la hora y tú haces 19, y entonces está el pique ahí, ¿verdad? Y la señora te ve y te patea o te avienta agua o lo que sea. Ahí hay un pique, es un potencial de ofensas. En tu familia hay asuntos que no están resueltos, o lo que hablamos, hay diferencias. Todas las familias tenemos diferencias, pero tenemos que entender que todo empieza. Este joven alto, guapo, líder, ungido, transformado por Dios, vas a ver cómo termina. Vamos a ver la historia durante estas semanas. Pero empezó bien, con un corazón limpio. Lo querían ofender y él lo disimuló, no lo tomó en cuenta, se calló, se silenció. Pero aquí, en este punto, la ofensa sí le llegó. El primer paso de ser infectados siempre es cuando alguien te lanza una ofensa. Y ocupamos tú y yo entender cómo estás tratando esas ofensas que te avientan. Porque mira, ¿qué pudo haber hecho Saúl? A ver, maten a todas esas mujeres. ¿Te imaginas? ¿Qué loco? ¿Puede él controlar lo que la gente canta? No puede controlar lo que la gente canta. Él puede controlar qué va a hacer con esa ofensa.
pero no puede controlar lo que los demás hacen. Y este es un punto esencial que ocupamos tú y yo entender. ¿Estás aprendiendo a tratar las ofensas cuando llegan? ¿O cuando llegan te agarran pero abierto como Saúl y te llegan hasta el alma y hasta el espíritu con cualquier ofensa? Algunos de nosotros estamos expuestos a situaciones, hermanos, donde todos los días alguien está buscando ofendernos. Seguro en tu trabajo, en tu escuela, tienes aquel que hace bullying, ¿no? Y te trae cosido, o por tu cabello, o porque no tienes, o porque estás flaco, o porque no estás flaco. O te hace bullying de la nariz, o te hace bullying de las orejas, o porque eres cristiano, o porque no eres cristiano, o te hace bullying, se burla, te hace sarcasmo. Todos nosotros estamos expuestos constantemente al virus. Entonces quiero hacer una pregunta. ¿Cuál sería tu situación donde tú llegas y esperas que la gente te va a tratar bien? Te van a poner una alfombra roja con una agüita helada y un ventilador y te dicen, siéntese ahí. O no te dejan entrar, no te tratan bien. El punto aquí es que tú no puedes hacer mucho, vamos a aprender con lo que otros hacen, pero puedes hacer un montón en cómo tú tomas la ofensa. ¿Dónde empieza el virus a infectar? Cuando alguien te ofende. Ahí empieza. Todos los asesinos, la gente que vive odiando, los multihomicidas, empiezan en algún punto con una ofensa como esta. Ahora, según el versículo que estás leyendo, ¿alguien tocó a Saúl? ¿Alguien le hizo daño a Saúl? Son palabras. Y es más, es una canción probablemente pegajosa, porque tiene solo 2 líneas. Y a lo mejor, si son 2 líneas, la repetirían 600 veces. Semejante al se ve, se siente, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, primera etapa, ofensa. Segunda etapa de la infección, de la gestación. Cuando la ofensa no se desecha en ese momento, el siguiente paso que toma la ofensa es producir enojo. Atención, aquí está la ofensa, me la tiran. Yo decido qué hago ahí. Yo decido, vamos a aprender cómo defendernos, pero ahí yo decido si la disimulo, la paso por encima, no le hago caso, lo ignoro o no, la tomo para mí. Y si yo tomo esa ofensa y la adopto, respiro el virus, recibo la flecha, acepto la semilla. El segundo paso de una ofensa es que la ofensa produce enojo. Dice tu versículo número 8: se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. O sea, está diciendo así con la mano en la cintura, pues sí, ya háganlo rey. Enojado, está Saúl ahora enojado. Esa es la etapa en la que la ofensa nos llega a la mente, nos irrita, no nos deja tranquilos, nos hizo enojar aquella ofensa, nos saca de nuestra paz, de nuestra tranquilidad. La recibí como una ofensa como todas, pero cuando la acepto, el segundo paso es que me enoja, me saca de onda, decimos, me altera, me irrita. Y aquí podemos aprender por la Biblia que yo me puedo enojar por una causa justa, como Dios se enoja. Pero según Efesios 4:26, no lo busques, pero dice: enójense, pero no pequen, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, no dice en ningún lado en la Biblia que un cristiano no se debe enojar. Y si alguien te está ofendiendo y está constantemente haciendo eso, cuando la ofensa llega, lo primero que vas a ver es que te vas a enojar. Y ya estás con el ceño fruncido y la tortita de huevo con chorizo que te mandaron ya no sabe rica. Ya algo pasó allí. Puede ser que tú, hermano, estés enojado por una causa que es justa, pero necesitas tener mucho cuidado para que del primer paso al segundo esa ofensa no pase al tercer paso.
que ahorita vamos a ver. Pero es en esta segunda donde el virus todavía puede ser sacado con cierta facilidad. Porque aquí te ofendieron, te dijeron algo que no querías oír, algo injusto, se rieron de ti, te quedaron mal, lo que sea la ofensa. Y si no la rechazaste y te hizo enojar, tú puedes llegar a tu casa y, como dice la Biblia, enójate, nada más no peques. Y segundo, no dejes que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que si alguien te hace enojar a las 6:50, te quedan 10 minutos para desenojarte. Si alguien te hace enojar en la mañana, pues te queda todo el día. Pero la idea de la Biblia es, si alguien te ofendió, lo recibiste en enojo, no dejes que pase más de una noche con ese enojo. No dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. Tienes que atenderlo. Entonces, vamos a revisar rapidito. ¿Cuándo fue? No conteste en voz alta, pero piense. ¿Cuándo fue la última vez que usted se enojó? Usted me dice, ¿las de hoy, hermano, o las del viernes? Para acá. La última vez que usted se enojó. Ok, mire, la pregunta ¿es por una causa justa? O sea, una causa justa es, ¿se está indignando como Dios por el pecado? O quizás como Saúl. Escúcheme por favor, usted está tan expuesto que el calor lo hace enojar. Ya cuando lo vemos así dices, ay caray, sí es cierto, el calor me ofende. Porque lo puedo dejar pasar y decir, no puedo hacer nada. O alguien de ustedes, por favor, bájale al sol. No, tomar agua quizás, meterte a la sombra, usar un abanico, tus $, para echarte aire. Pero no puedes hacer más de eso, no puedes controlarlo. Pero si decides, ¿qué haces con eso? ¿Lo disfrutas? Sauna gratis aquí en Senda de Vida, ¿no? No te voy a abrazar porque estamos escurriendo, pero qué bonito. O lo adoptas como ofensa y te enojas. Entonces, primera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste? ¿Ya la identificaste? Segunda pregunta, ¿qué causó el enojo? Si fue una causa justa, lo vas a poder dejar en la noche. Si es una ofensa que ya llegó acá, estás en peligro si no lo has resuelto para la noche. Porque estos enojos, estas ofensas que llegan, se convierten en su etapa más peligrosa en el tercer paso que te voy a dar en un momento. Pero lo que quiero explicar es que cuando están en el segundo, uno puede simplemente pensar, ay, o sea, en el momento me ofendió, sí, sentí feo, me dio coraje, pero ya, no pasa nada. Lo disimulo, lo ignoro, lo dejo pasar, ya, no pasa nada. Lo haces a un lado. Después vamos a aprender cuándo enfrentar, cuándo confrontar la ofensa. Vamos a aprender eso. Ahorita quiero que nada más veamos juntos cómo se contagia una persona. Empieza con una ofensa que le tiran. Segundo, lo enoja. Pero ¿qué pasa si la persona no lo saca en el punto del enojo y lo guarda? Y se acuesta, acomoda su almohadita y mientras se duerme está pensando en lo que le hicieron. Yo sé que les ha pasado, porque a mí me ha pasado. Me aventaron la ofensa, me enojé, pero dieron las 7, las 8, me dieron de cenar y ¿qué tienes? Nada, no tengo nada, ¿verdad? Bueno, vamos a acostarnos, acuéstate tú. Y luego acostados, ya sabes, ¿no? Volteado yo para allá y ella volteada para allá y volteados, ¿no? Y si me jala la cobija, se la jalo más fuerte. Yo sé que me entienden. Eso no nos pasa a Ruth y a mí, pero yo sé que me entienden. ¿Qué pasa si del enojo pasa al siguiente punto? Como el parásito entró al torrente sanguíneo, se aloja en las células del hígado y luego otra vez las revienta y sale. ¿Qué pasa en este caso con la ofensa? Del enojo se pasa a la ira. Y la ira, que es el tercer paso, número 1 la ofensa, número 2 el enojo, número 3 la ira. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando el enojo que produjo esa ofensa
se arraiga, se agarra de la vida de la persona, echa raíces y se hace tan constante que no dura un día, sino pasó de la mañana y creció hasta la tarde y luego se volvió a dormir con ese enojo y creció al tercer día y siguió como un monstruo ahí infectando la vida de esa persona. 3, 4, 5, 6, 7 días, semanas, meses, años. Déjame regresar. Empezó con una ofensa que te enojó, no desechaste la ofensa, la recibiste, te enojó, no desechaste el enojo. Lo que sigue es que se hace ira. Esta es aquella en la cual la persona está tan enojada por esa ofensa que se apodera de su vida la ira y la persona no piensa lo que hace ni lo que dice. Se descontrola. No ha llegado, déjame explicar, no ha llegado en este punto a ser amargura. Nada más está bien enojado. Y lleva 7 días, 9 días, 15 días, 2 meses, 3 meses, 3 años. Algunos están enojados de antes de nacer, pero estoy exagerando, discúlpeme, pero me entiende. Se desarrolla tanto en la vida de una persona que se convierte en ira. Y este es el tipo de problemas o situaciones donde la persona pierde el sentido de lo que hace y lo que dice. Allí en Primera de Samuel, capítulo 18, cuando llegan de la guerra y le canta la gente a Saúl que hirió 1000, pero David 10,000. ¿Te acuerdas que había dicho en el capítulo 18 que Saúl quería mucho a David? Y lo hizo capitán. Y dijo: este muchacho no se regresa con su padre. El rey lo va a adoptar. El rey va a hacerse cargo de él. Lo ama. Ese es su trofeo. Pero cuando la gente canta que él mató 1000 y David 10,000, se enoja. Pero no solo se enoja, se duerme con ese enojo 1, 2, 3, 4, 5 días y va creciendo de manera que cuando ve a David, observa en tu Biblia por favor el capítulo 11. Dice, cuando David estaba tocando el arpa para que se tranquilizara Saúl, el 11 que dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. En un ataque de ira, este hombre, impulsado por el enojo que había dejado crecer a ira, no controla sus reacciones y tiene una lanza estando en el trono allí jugando con una lanza mientras está David tocando un arpa. Y este hombre se empieza a acordar: cantaron que él mató 10,000, si nomás le falta que le den. Y se empieza a acordar. Probablemente en su cabeza repasó todo. Y cómo el chamaco venía arrastrando la espada y cargando la cabeza de Goliat. Y cómo la gente veía a David y le aplaudía. Y Saúl se llenaba de espuma. Casi a lo mejor se le salía, yo no sé. Pero una ira, fíjate qué grueso, agarra la lanza y se la arroja. Ahora, ¿qué intención tenía Saúl? ¿Rascarle así los piojitos? ¿Qué intención tenía Saúl? Tenía la intención en ese momento, por una ira descontrolada, de matar a David, asesinarlo. Hermanos, es el tercer estado de infección de este virus. Cuando ya tenemos personitas alrededor nuestros que siempre están enojadas. Es un estado de enojo constante. Y yo sé que quizá usted no conoce gente así, pero yo conozco gente así. Un estado de enojo constante. Cuando están bien es que están enojados, pero normalmente están en un estado de ira. Lo interesante es que a veces esa ira se puede disimular, contener, aguantar un poquito. Pero si te pasas tantito y tienen una lanza cerca, cuidado. Estos son la gente impulsiva, que es bien peligrosa. En un ataque de ira cometen, hacen, dicen las cosas más atroces y después cuando baja esa ira se dan una arrepentida de lo que hicieron, porque vino la ofensa,
Se enojaron, pero no supieron tratar el enojo. Creció a ira y explotan y hacen y dicen palabras que hieren, que matan. Pero cuando se baja la ira, las personas piensan y dicen: ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué dije esa palabra? La impulsividad los hace cometer este tipo de cosas, de las cuales, como dije, después se arrepienten. La Biblia les llama a estos necios. Dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 12:16. Anótelo para los que van a aplicar. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Este hombre, escogido por Dios, ungido, hermoso, joven, con carisma, líder, avientan una ofensa, la esquiva, no pasa nada. Pero en este segundo caso, le avientan la ofensa y se enoja. Y una vez que se enoja y no lo trata, esto crece a ira. Y en cuanto está alguien cerca de él, lo va a querer lastimar, le va a querer hacer daño. Y si hubiera estado la hija, el yerno, la nuera, un perro, también lo patea. Porque la persona que está en ese estado no piensa, quiere solo reaccionar y dejar salir la ira y no piensa. Y déjeme explicar esto bien claro. Quizás algunos de ustedes, hermanos, ya han sido infectados hasta este punto. No se les ve todos los días, pero alguien que te hizo una ofensa la dejaste crecer hasta el punto que te tiene constantemente enojado. Y si alguien se acerca a ti de la forma equivocada, si alguien te dice buenos días de la manera equivocada y tuvieras una lanza, se la avientas. Después dices: no era la intención, era un cáliz, pues es que yo sabía que te iba a dar allá arriba, nada más, ¿verdad? No lo quise, eso que dije no era cierto. Sí, pero ya lo dijiste. Y la Biblia dice que tus palabras y las mías son como saetas, no las puedes regresar. Una vez que las dices, no las puedes regresar. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que a veces esta ira se empieza a ser parte de tu carácter. Eres escogido por Dios, ungido por Él para ser libre, feliz, estar a gusto, pero te aventaron una ofensa que no trataste correctamente, te enojaste y la dejaste crecer a ira, de manera que ahora todos te conocemos como un enojón, una enojona. Y escúchame lo que te voy a decir, por favor. Como David, cuando nos acercamos a ti, tenemos que aprender a cabecear. Y en el mejor de los casos, ¿qué dice que hizo David cuando Saúl le tiró la lanza? Dice: lo evadió. ¿No encuentras que de repente cuando andas así la gente te evade? ¿Por qué? Porque este estado de ira y de enojo constante que no es arreglado, que no es resuelto como la Biblia enseña, lamentablemente no queda ahí. Hay un cuarto paso y luego hay un quinto, vamos a verlos. Pero quiero que me entiendas, las ofensas son serias. Pueden causar que una persona linda, ungida por Dios, escogida de Dios, feliz, con muchos amigos, se convierta en alguien que está enojado y después se convierta en alguien que tiene ira en su vida y lo ves hacer cosas inimaginables. Insisto, en esta etapa todavía no hay amargura, todavía no hay rencor. Tú hablas con la persona y se calma. Le das un abrazo y llora, se frustra, es que como el chavo, ¿no? Y se calma. Y puede regresar acá o salir del problema. Aquí no hay amargura, aquí no hay odio, aquí no hay resentimiento todavía. Pero la ira hace que muchas personas, por el impulso, si pudieran matar a unos, los matan. Porque la ira tiene esta característica. Produce la misma explosividad que Saúl tenía. Empezó con una ofensa. Y hermano, algunos de nosotros, como David probablemente, te imaginas si le decían al otro día: David, dice el rey Saúl que si le vuelve sería a tocar otro corrido ahí a su cuarto. ¿Cómo iría David? Ahora, David era valiente, pero ¿cómo iría? Mucho cuidado, la puerta abierta,
preparado, listo para si se sienta a tocar, dónde se va a aventar. Ya tenía el plan, porque este hombre está loco. Está ciego de ira. ¿Y qué tal si otra vez se le vuelve a chiflar y me avienta otra vez la lanza? O sea, la gente se acerca a ti con tal cuidado. Y te digo una cosa, eso cansa. Estarse acercando a ti con el riesgo de que ese día me vas a aventar una lanza. O ese día vas a estar tranquilo con la música. O no sé si al otro día me vas a adoptar o al otro día me vas a correr. No sabe la gente cómo acercarse a ti. Porque este problema de ira en esposos, varones especialmente, es un problema. Y también en esposas, mujeres, también es un problema. Escúcheme, hermano, se hace parte del carácter. Te puedo preguntar, ¿eres de esos que ya estás enojado permanentemente? Es más, te levantas contento y dices, ay no, yo me acordé que estaba enojado. Yo sé que te ha pasado, porque a mí me ha pasado. No, pero estábamos enojados, ¿no? Sí, va, órale. Por la ofensa que no se trata correctamente. Ayúdanos, hermano, porque mantenernos cerca de ti en estas circunstancias causa que tendemos a evadirte. Es difícil estar contigo. Es complicado hablarte. Es difícil tratar de arreglar un problema. ¿Te imaginas con alguien aquí que la ofensa la esquiva? Si tú tienes un problema, vienes, hablas con él y no hay problema. Con alguien que está enojado por lo que le hicieron, tienes que tener cuidado, porque a lo mejor ese enojo se va a ir contra ti. Es que en la mañana en el metro alguien me puso el pie y me caí. Bueno, tranquilízate, pero todavía puedes hablar. Pero con dice la Biblia que es como agarrar de las orejas a un perro rabioso. Así dice Proverbios. Dice, ¿a poco dice eso? Sí dice. Cuando alguien está iracundo y tú quieres ir, acercarte y tranquilízate, a ver, ¿verdad? Mire, y qué lindo, nos reímos de esto, qué bien, pero es muy serio, porque hay familias que llevan así años, llevan años así, con ira en su vida. Hermano, vamos a sacarla. El Señor te puede sanar, el Señor te puede limpiar el corazón para que estés como Saúl al principio. Que te dicen cosas, te hacen, te menosprecian, no te llevan regalo. No pasó nada, lo disimulo. Aquí no sucedió nada, lo ignoro, no lo tomo en cuenta, no digo nada. Y con buen corazón, se puede llegar ahí. Pero en esta primera etapa te estoy explicando cómo se contagia el virus y de dónde hay que empezar. ¿Dónde estás tú? ¿Con qué ofensa? ¿Cuándo te lanzaron ese dardo y lo recibiste y se convirtió en ira? A lo mejor no gritas, pero la ira está ahí. Y algunos sí gritan. Está constante en su vida. Dios puede sanarte, hermano. Dios puede limpiar tu corazón. A eso venimos aquí, a aprender cómo le hacemos para limpiar. Pero observe cómo empezó todo. Con un hombre ungido, limpio, escogido por Dios, que ahora le arroja una lanza a quien era su preferido, en un arranque de ira. Todos hemos visto las noticias, ¿verdad? Aquella persona que mató a su hermano en un ataque de celos, aquel que le incendió el departamento al empleado, al jefe, en un ataque de ira. Cuando se calman no hay rencor, cuando se calman no hay amargura. No, solo fue el ataque de ira que no se controló y causó una devastación a su alrededor. Te quiero invitar a que oremos juntos por esto. Y si tú reconoces que el virus llegó, infectó, se recibió y va creciendo, vamos de una vez a pedirle al Señor que nos ayude a librarnos. Padre, gracias por enseñarnos con el ejemplo de Saúl como una persona ungida por ti, escogida, limpia, si no se cuida, puede terminar en un arrebato diciendo las peores cosas y quizás hasta con la intención de agredir a los que más quiere. Y oramos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre que tú puedes sanar nuestro corazón, puedes perdonarnos y que no es normal vivir con ira.
no es parte de mi carácter, no me creaste así, no me parezco a ti cuando vivo de esa manera, Señor. Ayúdanos a tratar bíblicamente con lo que tú nos enseñas, con estos problemas y, Señor, aun si nos enojamos, como tú nos enseñas, que sea por una causa justa, como tú lo haces, y por un tiempo breve, que tratemos con el asunto lo más pronto posible para que no crezca y se convierta en ira. Y mi oración, Señor, es por aquellos de mis hermanos que les conocemos y les amamos tanto, Señor, pero notamos su corazón lleno de ira, notamos su corazón enojado, y tú sabes las causas, Señor, nosotros no. Pero queremos orar hoy que tú liberes a ese hermano, a esa hermana, les liberes de ese corazón iracundo. Libéralos, Señor, de haber permitido entrar a su alma la ofensa para que se convirtiera en un enojo tan permanente que parece que es parte de su carácter. Algunos nos extrañamos al verle sonreír y queremos pedirte que sea el constante en su vida, Señor. Y oramos para que nos enseñes que la ofensa se trata más fácilmente cuando recién se arroja, cuando recién se lanza, cuando empieza a penetrar nuestra alma, llega a la mente, al corazón y aún baja al espíritu. Señor, tú tendrás que hacer una cirugía para sacarla de nuestra vida, pero ayúdanos a tratar todos los días con las muchas ofensas que vuelan a tu alrededor, como lo hizo Saúl al principio. No tomarlas en cuenta, disimularlas, ignorarlas. Ayúdanos, y si aún alguna nos causa indignación, nos insulta, nos hace enojar, que tratemos bíblicamente en ese momento para que no crezca aquello, hacer una ira que se hace parte ya y se encarna en nosotros. Perdónanos, Señor, ayúdanos hoy a salir de aquí libres, limpios, que aquello en mi vida que está causando ira sea tratado por ti, y que aquello, Señor, que tenemos alrededor a nuestros hermanos luchando con la ira, que podamos amarles, abrazarles, consolarles, Señor, porque ese es el papel que nos has dado para calmar su ira, para sanar su corazón, y que tú puedas darles, como dice tu palabra, el gozo que viene de tu espíritu. Gracias, mi Señor, llévanos con bien a casa y que pensemos en estas cosas y que tratemos esta tarde misma, que tratemos bíblicamente con una ofensa. Y mañana que tratemos bíblicamente con una ofensa para que no crezca y estemos mañana infectados, enojados, iracundos. Líbranos pues. Gracias, toda la alabanza y toda la gloria es solo para ti, en el nombre de Jesús.